El vaquero, un macho tan varonil y solitario, solo en compañía de su fiel caballo y sus pistolas plateadas, y siempre cabalgando rumbo a la puesta de sol más hermosa, dejando atrás a decenas de mujeres sollozando y suspirando por él. Eso parece sacado del guión de la película ganadora del Oscar en 1953, Shane, el desconocido. Y es que por ser tan buenos narradores de historias, Hollywood nos han tenido engañados durante años sobre la verdadera vida sexual y técnicas de conquista de los vaqueros del lejano oeste. Normalmente cuando pensamos en los vaqueros, los imaginamos como machos machotes, rompecorazones y por supuesto muy hábiles en cuanto a técnicas lujuriosas se refiere. El sueño dorado de cualquier persona que quiere tener una loca aventura y sin compromisos. Pero la verdad es que los vaqueros de la vida real del siglo XIX eran todo lo contrario. Más bien eran considerados lo opuesto al hombre ideal de la época. Pertenecían a un nivel socioeconómico bajo y además, algo muy raro tenían que tener para ir de pueblo en pueblo, sin mujer, sin hijos, solteros y sin dinero. Eso era muy sospechoso para las féminas. Pero no solo eso, para los cowboys, la homosexualidad no era homosexualidad, es decir, si estabas en el lugar y momento adecuados, daba lo mismo si eras hombre o mujer. Si ambos estaban disponibles, la labor íntima debía ser cumplida. Además, nunca estaban solos, cabalgaban juntos, bebían juntos y hasta dormían juntos. Por eso, mis queridos blabladores, hoy les traemos cómo eran las relaciones íntimas de los vaqueros en el salvaje oeste. Soy Andreina y esto es Historia Bla Bla Bla. ¿Qué es un vaquero? El término cowboy o vaquero es una descripción muy imprecisa para casi cualquier tipo de héroe de acción del salvaje oeste. El cine de míticos directores como Sergio Leone y Sergio Corbucci y de actores legendarios como Clint Eastwood nos han vendido a los vaqueros como héroes o villanos de gran belleza y personalidad. En contraste, la figura histórica real era específicamente un cuidador de animales que trabajaba con ganado, principalmente a caballo, conduciendo rebaños en campo abierto o en ranchos familiares, y que también realizaba otros trabajos relacionados con el rancho. A veces, el vaquero no era un hombre, sino una vaquera, pero estas chicas que gustaban de realizar dicha tarea tan masculina eran vistas casi como cuasi hombres. No sabían lo que era la homosexualidad, pero igual la practicaban. La definición de hombría que en la ficción caracterizaba a los cowboys era, en la práctica, un mero invento. A finales del siglo XIX, el tema de la homosexualidad aún no era conocido en las fronteras estadounidenses. Este era un concepto que apenas comenzaba a sonar con mayor fuerza en Alemania e Inglaterra. Por eso, para los vaqueros, tener relaciones íntimas era algo natural y espontáneo. El género era lo de menos. Para ellos era solo un acto, no una identidad sexual. Pensaban que hacerlo con alguien de su mismo sexo no los convertía en homosexuales, ya que en un ambiente hostil, vasto, con mucho peligro alrededor, para sobrevivir necesitaban confiar y apoyarse entre sí, así que a veces encontrar calorcito humano en un compañero no suponía ningún problema. Era tan fluido y natural que muchas veces, a falta de mujeres, los vaqueros se valían de ropa u objetos domésticos para intercambiar roles y así dar rienda suelta a la diversión carnal. Asimismo, para aquella época era común que los hombres en su mayoría migraran de un pueblo a otro. De hecho, en algunas regiones había hasta un 20% más de hombres que de mujeres, lo que provocó que durante las fiestas, incluso durante la jornada laboral, hubiese intercambio de roles y muchos hombres utilizaban ropa y se las ponían en la entrepierna para simular ser una mujer, así como también desempeñaban el rol femenino durante el acto carnal. O sea, que ya por esa época se practicaba el travestismo sin tapujos. Encontraban el amor en las prostitutas. La vida de los vaqueros estaba llena de aventuras, amor por las apuestas, alcohol y, por supuesto, la lujuria. A falta de mujeres por la zona y de una alta demanda masculina, rápidamente comenzaron a instalarse en los pueblos fronterizos los controvertidos burdeles. Eran el centro de lo prohibido mezclado con lo legal y que además se convirtió en una actividad comercial clave que ayudó al crecimiento económico de los poblados, desde los primeros años que comenzó la emigración hacia el oeste hasta principios del siglo XIX. Un ejemplo claro de esto es que a mitad de siglo ya había alrededor de 50,000 prostitutas ejerciendo sus labores. Eran tan numerosas que en algunos poblados representaban el 25% de la población. En los burdeles, los vaqueros buscaban una buena comida, un buen whisky y, ¿por qué no?, también la calidez de una chica.
La relación entre los vaqueros y las prostitutas era una combinación entre diversión, pasión, ternura y un intento un poco ingenuo por tratar de conseguir ese ideal familiar que exigía la época. Una familia casada, amorosa y establecida con recursos económicos. A decir verdad, estos dos grupos eran considerados lo peorcito de la sociedad, unos vagabundos errantes cuyas vidas importaban muy poco. Además, se parecían mucho, compartían el mismo estilo de vida nómada, eran personas con pocos recursos, prácticamente sin educación, muchos de ellos inmigrantes, y que por la misma necesidad y hambre tuvieron que emigrar a estos poblados vacíos y salvajes. Obviamente tenían muy poco que ofrecer. Eran como la pareja que un padre jamás quiere que su hija le presente. Y al ser tan parecidos en este sentido y no tener otras alternativas, muchos cowboys se refugiaron en los brazos de alguna dama del placer. Incluso llegaron a consolidar lo que llamaron matrimonios ficticios, que duraban sumamente poco y trataban de emular un matrimonio tradicional. La unión entre vaqueros y prostitutas fue una afrenta a lo establecido, a lo correcto y aceptado. Ellos desarrollaron una especie de subcultura contraria al ideal del matrimonio convencional. O sea, mandaron a todos al diablo y fueron felices. Según Gregorio Doval, en su obra Breve Historia del Salvaje Oeste, Pistoleros y Forajidos, los burdeles eran lugares donde lo único que prosperaba era el alcoholismo, las enfermedades venéreas y toda clase de miserias. El autor describe al Salvaje Oeste como un lugar de doble moral, donde las prostitutas eran vistas de forma despectiva, pero consideradas un mal necesario, porque gracias a ellas los hombres no perseguían a las jóvenes de sociedad y no molestaban con sus lascivos deseos a sus esposas. Ni hablar de la felación. Una práctica muy común hoy en día, como es la felación, resultaba muy extraña, incluso una curiosidad sexual del lejano oeste. Parece que los hombres y mujeres de aquella época pensaban que eso era cosa de locos. Pocos testimonios han quedado que hagan referencia a las prácticas sexuales de las prostitutas. No obstante, algo curioso es que la mayor parte de las meretrices del salvaje oeste se negaban a practicar sexo oral a sus clientes. Muchos americanos consideraban el sexo oral como una práctica no natural y de forasteros, más específicamente de las francesas. Por eso, en las crónicas de la época se afirmaba que las mujeres francesas solían proponer a los hombres tener relaciones de una manera extraña. Las prostitutas sentían verdadera aversión a estas prácticas y despreciaban a las compañeras que las llevaban a cabo. Pero paradójicamente, las prostitutas no tenían pudor alguno a la hora de mantener relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos, lo que multiplicó tanto los embarazos como las enfermedades de transmisión sexual. Sin embargo, los amorosos vaqueros siempre las apoyaban y ellas también los apoyaban a ellos. Eran caimanes del mismo pozo y por ser tan parecidos muchos llegaron a enamorarse. Porque contrario a lo que el imaginario estadounidense establece, los cowboys tenían sentimientos y ni eran tan rudos ni querían vivir siempre en soledad. Al contrario, constantemente buscaban la forma de asentarse y sentían una necesidad conmovedora de compañía. Era menos un rompecorazones y más un tonto de bajo estatus que se rebelaba contra un sistema en el que las cartas estaban en su contra. Era un personaje controvertido y muchas veces desdibujado de la historia estadounidense. Por eso, mi querido blablador, el cowboy hoy forma parte de los increíbles archivos de Historia Bla Bla Bla.